puesto con Nancy Marín, ministra de Comunicación, quien está concediendo una entrevista y vamos a hablar sobre lo que son los proyectos como ministra de Comunicación y sobre el tema de noticias falsas. Bueno, doña Nancy, ¿qué tal? ¿Qué tal, doña Rita? ¿Todo muy bien? ¿Usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Comencemos primero por su nombramiento. ¿La toma por sorpresa el nombramiento como ministra de Comunicación? Sí, un poco me toma por sorpresa. Yo estaba en el viceministerio de diálogo, acá en la presidencia, en el ministerio de la presidencia, y el presidente me pide asumir la cartera realmente con un margen de tiempo bastante restringido, y bueno, yo tomé la decisión de aceptar el reto. ¿En qué estado encuentra usted el ministerio cuando viene? Bueno, es en un equipo de trabajo que ya había venido trabajando junto durante el periodo del inicio de gobierno, y básicamente lo que yo hago es un poco imprimirle mi sello y mi metodología de trabajo, y además seguir, por supuesto, un poco las prioridades de gobierno en términos de comunicación, que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con seguridad y con reactivación económica, sobre todo una vez atravesado el difícil trance de la aprobación del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es importante informar a la población qué estamos haciendo para reactivar la economía y generar mayores empleos. ¿Cómo es ese acercamiento que está teniendo el Ministerio de la Comunicación o Casa Presidencial, tanto con los medios como con la población en general? Yo de mi parte he tratado de tener una agenda muy cercana a los medios de comunicación. He estado acudiendo a espacios con directores de medios, a espacios también de entrevistas con los diferentes medios de comunicación. Mi idea es tener una relación muy cercana, muy abierta al diálogo con los diferentes plataformas y medios que dan información a la ciudadanía. Nos parece que esta no es una tarea de hacer en soledad, todo lo contrario, es una tarea de hacer en equipo y en aras de el ejercicio democrático, donde las personas tienen derecho a expresarse y también tienen derecho a recibir información. Creemos que el camino es buscar precisamente vías de diálogo y comunicación con los diferentes medios. ¿Cuáles son esos planes que se tienen, esos objetivos de trabajo en el Ministerio de Comunicación actualmente? El Ministerio de Comunicación sigue la guía dada por el presidente el 1 de mayo. El presidente señaló su compromiso de trabajar, trabajar y trabajar. Y en el Ministerio de Comunicación lo que estamos haciendo es informándole a la población sobre ese trabajo que se está haciendo desde todos los lugares de la institucionalidad pública para hacer avanzar al país. Hablemos de un tema que al Ministerio y al país en general le preocupa mucho y el gobierno ha llevado mucho la bandera, que se trata de sobre noticias falsas. No sé si tal vez será por siendo un periodista, presidenta de la República y a la vez también una periodista en el Ministerio de Comunicación. ¿Cuál es ese trabajo que está realizando Casa Presidencial para paliar, podríamos decir, un poco esta enfermedad o esta crisis que tenemos de noticias falsas? El fenómeno de la desinformación y las noticias falsas no es un tema exclusivo de Costa Rica. Además es un fenómeno que ha incidido de manera particular en las elecciones anteriores, que ha incidido también en la discusión del plan fiscal también. Entonces nos parece que justamente vivimos en una democracia y esto afecta la democracia y el derecho de la gente de tener información veraz, cierta, para la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones sobre informaciones incorrectas o erradas, decisiones que sean sanas y que sean buenas para seguir avanzando. Eso desde lo personal hasta lo político, ¿verdad? Claramente. Entonces, en ese sentido, también hemos tenido acercamiento con los medios de comunicación, particularmente. Creemos que necesariamente esos son nuestros aliados más cercanos en este tema, en este fenómeno. Y, por ejemplo, ya la Unión Europea ha hecho un ejercicio desde los medios de comunicación de un protocolo de cómo debe informarse, por ejemplo, en conjunto, en una construcción conjunta con los medios de comunicación, con los estados, y un poco en esa línea es en la que nos gustaría trabajar, en una conversación abierta con los medios de comunicación,
con los actores de la sociedad civil que trabajan, por ejemplo, en temas de transparencia y rendición de cuentas, de cómo podríamos hacer todos para que la ciudadanía tenga información a la mano que sea cierta, que sea verídica y que le sirva para la toma de decisiones. ¿Cómo atacaría Casa Presidencial y el Ministerio particularmente alguna información falsa que se genere de un tema en particular? Hay que ser es un tema muy delicado en el sentido de que la libertad de expresión es un baluarte en nuestra democracia costarricense. Y en ese sentido, nosotros hemos sido muy respetuosos con los medios de comunicación. Cuando hay alguna imprecisión, simplemente la comunicamos. Tal vez aquí este término no es el más feliz, pudo haberse usado otro que nos aporte más claridad, pero creo que no corresponde al gobierno salir a censurar, ni a perseguir, ni nada por el estilo a los medios de comunicación. Todo lo contrario, creo que debe hacerse un trabajo más de cerca en el sentido de escuchar qué tienen que decir los medios con respecto a este fenómeno también y en qué puede apoyar el gobierno para precisamente mejorar la información que la ciudadanía tiene a la mano. En este momento, ¿qué es lo que está demandando la ciudadanía de información? Creo que en general con las redes sociales hay una gran cantidad de información que está circulando. Lo que sí estamos haciendo es que hay información que sale en redes que no necesariamente es cierta y a veces cuando sentimos que está haciendo mucho ruido, alguna cosa que no necesariamente es cierta. Por ejemplo, tuvimos una información circulando viralmente sobre un puesto migratorio. Y salimos un poco, hicimos un material pequeñito para redes diciendo, bueno, esta es la situación en la que está realmente el puesto migratorio. Puede ser que haya estado un poco lleno por el tema de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, puede ser que haya otros, pero en realidad simplemente informar de manera apropiada y rápida sobre, bueno, estas son las fotos recientes sobre el puesto migratorio X, ¿verdad? Creo que le da tranquilidad a la población y le da también posibilidades de decir, bueno, no todo necesariamente lo que me está llegando es cierto y cómo puedo hacer para filtrar esa información. Estaríamos hablando que una cosa es desmentir y otra cosa la censura previa, que es lo que algunos detractores están diciendo que podría hacer el gobierno. Sí, y por eso lo aclaraba que no es el espíritu del gobierno censurar, ni mucho menos, y tampoco es irle a decir a los medios de comunicación cómo tienen que hacer su trabajo. Me parece que eso sería sumamente irrespetuoso en una democracia tan madura como la costarricense y además es un trabajo que no le corresponde al gobierno. Hablemos también un poco de los canales que está usando Casa Presidencial. Particularmente el gobierno de Carlos Alvarado está usando mucho los videos, subiendo a Facebook Live, usando mucho transmisiones en vivo para dar ciertos mensajes. Algunos sectores lo han criticado, otros más bien han dicho, nos estamos modernizando. ¿Cómo está utilizando Casa Presidencial esta tecnología para llegar a más personas en realidad? Bueno, estamos usándola, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos una plataforma Telegram también que está ahí incipiente, pero que nos parece que hacia ahí vamos, hacia tener una relación de mucha más cercanía con la ciudadanía, que ahora con los teléfonos inteligentes hacia eso es hacia lo que nos dirigimos. Eso no obsta para que tengamos también digamos, las viejas formas, por decirlo de alguna forma, de comunicarnos con medios más tradicionales, con la radio, con la televisión. Recientemente el presidente estuvo en una gira en la zona de Los Santos, fuimos al canal Altavisión, que es de la comunidad. Correcto. Nos parece que eso es importante de hacerse y que se debe seguir haciendo. ¿En qué está cambiando? ¿En qué ha cambiado la tecnología a lo que es la comunicación política? En todo. En todo, creo que en general no solo la comunicación política, sino la comunicación en general ha cambiado de manera muy rápida desde la, qué sé yo,
primero con la llegada de los teléfonos celulares, con la llegada de la internet, con la llegada de los teléfonos inteligentes, ha ido evolucionando y han ido apareciendo plataformas que antes no existían y que en la carrera en la que vamos, ¿verdad? Simplemente hay que subirse al tren y tomar decisiones y avanzar y capacitarse, informarse y educarse un poco también sobre eso, pero lo ha cambiado todo. Como periodista de profesión, ¿qué significa este reto de estar al frente prácticamente del Poder Ejecutivo o ser la cara del Poder Ejecutivo en cuanto a comunicación se refiere? Creo que es un gran reto profesional, definitivamente. Es una posición, creo que de las más complicadas del gobierno en general, porque todos los frentes están siempre, ¿verdad? Pasan por aquí, todos desfilan por acá, ¿verdad? Cuando hay algún problema, siempre el tema de la comunicación es una gran incógnita donde hay que acompañar mucho a los compañeros y compañeras de gabinete. Así que lo tomo con entusiasmo. Yo soy una entusiasta del trabajo en equipo. Me gusta trabajar en equipo. Y eso lo tomo bien. Y también creo que hay que tener un gran compromiso ético con uno mismo. Es decir, cuando hay cosas que uno abiertamente cree en su fuero interno y desde su ética que no están bien, debe externarlo y debe tomar posición también. Y aquí estamos en eso. ¿Tener un presidente periodista? Ayuda. Creo que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo en el sentido de que cuando uno tiene un jefe que no sabe de esto, uno, digamos, puede quizás encauzar un poco más, dar algunas recomendaciones y parecer que uno sabe mucho, pero aquí no. Esa ventaja no la tengo. No la tengo. Pero por otro lado, ayuda mucho trabajar muy de hombro a hombro con el presidente porque tiene ideas muy buenas y sabe del negocio. Entonces a veces es mucho más receptivo a algunas cosas que quien no necesariamente está sensibilizado con esto. ¿Qué planes tiene el Ministerio de Comunicación? Tiene el plan, bueno, de trabajar en las prioridades de gobierno, que son educación, seguridad, empleo, reactivación económica, y esas van a ser las líneas más gruesas de trabajo. Tiene además la gran tarea de pensar en el territorio, de dejar de estar pensando tanto en el gran área metropolitana y empezar a pensar en las provincias costeras, por ejemplo, en la zona rural, en cómo hacer llegar información a esa población que no necesariamente consume información como la consumimos en el gran área metropolitana. Ese es un gran reto al que le estamos entrando con mucha alegría. Ahora que usted menciona reactivación y las prioridades del gobierno, hay personas que señalan que este gobierno simplemente tiene una agenda que es derechos humanos y la encauzan única y exclusivamente a LGTB. Estamos viendo que no, que es una de los tantos planes que tiene el gobierno, pero hay más allá. Me extraña esa percepción de que únicamente enarbolamos esa bandera si durante los primeros 8 meses de gobierno de lo que se habló fue del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Creo que este gobierno en particular tiene un énfasis muy acentuado en el tema de las finanzas. La situación fiscal del país no es la más boyante. La decisión de aprobar el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, si bien saca al paciente de cuidados intensivos, no necesariamente nos saca al hospital. Hay que seguir trabajando en este tema y ese ha sido un énfasis particularmente fuerte de esta administración y lo va a seguir siendo hasta que el paciente ya se recupere. ¿Considera usted que los costarricenses saben o conocen en realidad cuál es la función del Poder Ejecutivo? No necesariamente, y ese también es un reto que yo he señalado en algunas otras entrevistas, en contarle o informarle a la gente de nuestro trabajo necesariamente pasa por hacerle ver cómo nuestro trabajo se refleja en
su educación se refleja en si su niño puede ir al kinder o no, si tiene maestra, si no tiene maestra, en si lo van a atender rápido en la Caja Costarricense de Seguro. Es decir, la política nos atraviesa la vida cotidiana y a veces la ciudadanía tiene la creencia de que vivir en democracia y la política solo cruza por ir a votar cada 4 años y definitivamente no, pasa por mucho más que eso. Pero ese es un trabajo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo y por eso es tan rico entrar en discusiones como el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas, por ejemplo, porque aprendemos mucho más de nuestra democracia y de qué significa la política en la vida cotidiana de cada quien. Este no es su primer cargo público. ¿Seguiría usted en la función pública una vez terminado función como ministra de Comunicación? No lo sé. Yo he trabajado en el sector privado, en realidad la mayor parte de mi vida profesional he trabajado en el sector privado, es hasta la administración anterior con el presidente que él me pide acompañarle al Instituto Mixto de Ayuda Social, al IMAS, y ahí es donde yo inicio un poco mi carrera en el sector público. ¿Y por qué dejar el sector privado para irse al ojo público prácticamente? Bueno, porque me parecía que había muchas cosas por hacer, que hay tantas posibilidades en el sector público de cosas que se pueden hacer que impactan la vida cotidiana de la gente realmente, que eso emociona. ¿Se necesita más líderes en cuanto a política se refiere? ¿O se necesita que se les quite el miedo de estar en ese ojo público? Creo que la política puede ser muy cruel a veces. Más con redes sociales. Más con redes sociales, además el tema de género no es un tema menor, pero creo que la gente buena es absolutamente necesaria y fundamental en la política, y si la gente buena no se mete en esto, no hay espacios vacíos. Siempre va a haber alguien que se va a meter en esto. A eso yo precisamente también con el tema de género. ¿Sigue siendo para la mujer injusto un puesto como este? No sé si necesariamente injusto o particularmente difícil. No sabría cuál adjetivo necesariamente ponerle. Yo tengo un niño de 6 meses y eso hace, es decir, no lo había tenido antes, ¿verdad? No lo había tenido. Sí, no lo había tenido antes, entonces para mí como que era muy fácil muchísimas cosas. Ahora no son tan fáciles. Y creo que para nuestros colegas varones es un poco mucho más fácil en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, supone un reto particularmente difícil cuando se tienen hijos e hijas. ¿Qué le pide a la población que reclama a gritos que las cosas se solucionen ya? No le pido nada, creo que tienen todo el derecho de pedir que se solucione ya. ¿Y se pueden solucionar ya las cosas aquí en este país? Algunas se pueden solucionar de manera corta, otras no tan cortas, pero yo sería irresponsable pedirle a quien no tiene sus necesidades cubiertas, decirle que espere necesariamente. Yo creo que más bien por eso el informar qué estamos haciendo día a día para mejorar sus condiciones de vida es importante. No necesariamente le resuelva ya, pero por lo menos le hace saber que estamos pensando en ellos y que estamos haciendo cosas para mejorar su vida. ¿Y cuál sería el mensaje a los colegas de los medios de comunicación que a veces sienten que el ministerio o el gobierno en general les pone ciertas trabas a la hora de informar? Decirles que estoy aquí para servirles, para tener una comunicación clara y transparente con ellos, y cuando haya que decirles que no tengo la información a la mano y que hay que esperar un poco, pues se los voy a decir con esa claridad, y cuando haya que responder también voy a responder y voy a poner la cara. Perfecto, ¿verdad, doña Nancy? Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rita. Un saludo.